Cristo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El tema de esta tarde, hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón es: seamos panes sin levaduras. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, le damos gracias, bendito Jesús, por esta oportunidad, bendito Dios, que usted nos da, bendito Jesús, de venir a adorarle, Señor, alabarle, Padre eterno, exaltar su nombre, y también, Señor Jesús, de recibir el maná que viene del cielo, Padre eterno. Le pido, Dios, que purifique, Señor, mis pensamientos, santifique todo mi ser, Padre, mis labios, bendito Dios, para que el mensaje, bendito Jesús, que vaya a ser transmitido, bendito Dios, pueda llegar, Padre, con el poder suficiente, Padre eterno, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y usted obre, Señor, en ministración de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, eterno Dios. Señor, que sea un lenguaje sencillo, Padre eterno, entendible, bendito Dios, para toda tu congregación, aquellos que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, le damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, mis hermanos, gracias. Vamos a tomar nuestro asiento. Bendito Dios. Como dato, hermanos, antes de entrar, solamente voy a dar unos datos, ¿verdad? Que en la Biblia, hermanos, está instituido, ¿verdad?, por Dios. Algunas fiestas, hermanos, que como parte ya ahora de su pueblo, hermanos, del pueblo de Israel espiritual, ¿verdad?, tenemos que celebrar, bendito Jesús. Entre ellas están las fiestas de Pascua, hermanos, la Pesaj, panes y levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, Yom Kippur, y los tabernáculos. ¿Qué significa, hermanos? Ya nuestro pastor estuvo dando algunas explicaciones en los días pasados de lo que es una fiesta. Una fiesta, hermanos, es una cita o un encuentro que el pueblo de Dios debe de tener con su Dios. Voy a leer varias citas y espero, hermanos, que me ayuden. Vamos a ir a nuestra primera cita. Gálatas capítulo 2, versículo 7, versículo 2, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, capítulo del 2 al 7. Aquí nos relata, hermanos, que todo tiene un tiempo. Hay un tiempo, hermanos. En el versículo 2 dice, vamos a leerlo del versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí no es la ley, hermano, de Dios, sino que es bajo la ley del pecado, para que nos redimiera de esa ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Al hacernos Dios, hermano, parte de su pueblo, ahora somos herederos no solamente de las promesas de Dios, sino también para celebrar, hermanos, estas fiestas que están próximas. Amén. Ok, bien, el propósito, hermano, de estas fiestas en conjunto es anunciar o profetizar lo que Dios, hermano, hará en los tiempos postreros. Amén. Las fiestas, hermano, que se celebraban en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, que eran una sombra de lo que debía de venir, ¿verdad? Algunas ya se dieron en cumplimiento, hermanos, por ejemplo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y vamos a estar dando varios textos, hermano. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice: así pues,
todas las cosas que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces profetizamos, anunciamos cada vez que tenemos un encuentro o cada vez que celebramos una fiesta con Dios. Estamos conscientes, hermano, que en estos próximos días vamos a celebrar algo especial. Amén. Vamos a celebrar algo especial como pueblo de Dios. Y lo debemos de hacer con toda la reverencia, hermano, que Dios se merece. También, hermano, establece en la palabra de Dios que hay un lugar especial, ¿verdad?, en donde Dios se manifiesta. Vamos a ir a Salmo 132. Ahorita vamos a estar leyendo varios textos, hermano. Salmo 132 y 133. ¿Cuántos están ahí? Amén. 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 Ok, dice el Salmo 132, versículo del 12 al 18. Ojo en estas palabras, hermano. Dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, para Él. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, o de la misma manera, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Ahí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Estamos viendo propósitos, hermano, estamos viendo lugares y tiempos, bendito Jesús. La Biblia dice, hermanos, en Efesios 2, versículo 14, ¿verdad? Vamos a ir para allá. Efesios 2, 14. En esta primera etapa, hermanos, vamos a estar leyendo varias citas como datos. Efesios capítulo 2, versículo, vamos a leerlo del 11 al 19. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin incircuncisión para la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban alejados, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es un privilegio, hermano, ser parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. Ok, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, hablando de ritos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz o mediante el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, reconciliar con Dios a estos dos pueblos, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, el evangelio que se nos ha, hermano, que hemos conocido, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos. Tenemos una misma ciudadanía de los santos y somos miembros de la familia de Dios, hermanos. Bendito Jesús. Bien. Ok, entonces somos reconciliados, hermano, por medio del sacrificio del Cordero Pascual. Bendito Jesús. Ese sacrificio perfecto, hermano, que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces vamos a ver, hermano, que también
parte de estas fiestas, hermano, aparte de que nos reconciliamos con Dios, dice en Isaías capítulo 33, versículos 20 al 24, que Dios nos perdona. Vamos a ir a Isaías capítulo 33. ¿Cuándo estamos ahí? Amén. Amén. Isaías 33 del 20 al 24 dice: mira a Sión, ciudad, ahora ya somos parte ya tenemos la ciudadanía, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente ahí será el Señor para con nosotros, fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Dios es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no firmaron su mástil, ni entensaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Otro, hermano, otro privilegio, bendito Dios, que tenemos de parte de Dios al celebrar o ser parte, hermano, de estos encuentros o de estas fiestas, bendito Jesús. Por consiguiente, hermano, en Romanos 6:23 dice que la muerte la paga, perdón, del pecado es muerte. O sea, los que no se han adherido, los que no están reconciliados con Dios, los que no quieren ser parte, bendito Jesús, de esta fiesta. Bien, pero para eso, hermano, para ser parte de esto, el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 5, en el 7 al 8, dice que debemos despojarnos de la vieja levadura. Entonces, pregunta, ¿nos convendrá ser parte del pueblo de Dios y tener un encuentro con Dios en estas fiestas, hermanos, que Dios establece? Amén. Es una pregunta. ¿Nos convendrá? Amén. Sí, nos conviene como pueblo de Dios. Ok, entonces vemos ahí, ahora sí vamos a arrancar en 1 de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, estamos ahí. Amén. Amén, bendito Dios. Amén. Aleluya, bendito Jesús. Ok, dice en el versículo 7, el versículo 6, hermano, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego dice en el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. En Éxodo 12:15, hermano, dice que desde el primer día cuando se celebra la fiesta de panes sin levadura, ya le explicaba el pastor Andrés, ¿verdad?, que los judíos o el pueblo hebreo, ¿verdad?, pone panes con levadura en distintas partes de su casa y hace que sus niños saquen todo lo que tenga levadura, ¿verdad?, lo echen para afuera. Pero aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando sobre esa levadura que significa pecado, hermano, que significa separación con Dios que hay en nuestra vida. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice que no es buena la jactancia y hace una pregunta. Dice: ¿no saben que un poco de levadura, si lo usamos con esta palabra, no saben que un poco de pecado leuda, altera o fermenta todo tu cuerpo, toda la masa? ¿Será, hermano? Amén, sí, altera la masa. ¿Cuál es el propósito, hermano, que hace la levadura en el pan? Es alterar el producto. Usted sabe que si no le echan levadura al pan, hermano, es como el pan conocido como el matzá. Es como una galleta saladita, más o menos como eso. Pero ¿por qué vemos a veces bolillos bien esponjados, panes bien esponjados, cristianos bien, perdón, santo? ¿Por qué, hermano? Porque es causa del pecado.
Es parte de la jactancia, bendito Jesús. Entonces, el pecado, hermanos, altera el producto, altera la harina, bendito Jesús, la hace crecer, hermano, la hace esponjar. Entonces, en 1 Corintios nos dice que no es buena, no es útil nuestra jactancia. Entonces, una poca de levadura, hermanos, un poco de pecado, leuda toda la masa, echa a perder toda la masa. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Bien, hermanos, cuando alguien trabaja en algún lugar, por ejemplo, un mecánico, o alguien trabaja en una cocina, hermanos, en donde se impregna el olor, en donde el mecánico se mancha de aceite, en donde el albañil se mancha de mezcla, es inevitable, hermanos, decir o querer ocultar en qué lugar estuvimos o en dónde estamos metidos. Amén. ¿Verdad? Porque de acuerdo al ambiente en donde nosotros nos relacionamos, es lo que se impregna en nuestra vida. ¿Verdad? Por ejemplo, no voy a ser ¿cómo dice? Comercial, ¿no? Pero hay un pan muy conocido que a cuadras de que cuando usted se empieza a acercar, hermano, ya el olor se viene, se impregna, sin decir marcas. ¿Ok? La ubicación. La ubicación nada más. Entre Carranza y Lázaro. Es Bien. Entonces, hermano, si una persona va a trabajar ahí, claro que saliendo de ahí, hermano, va a oler a pan. ¿Ven? Por el olor que se impregna. Si una persona, hermano, si un creyente anda, hermano, alterándose y agarrando poco de levadura, ¿qué cree que va a haber ahí? Se va a notar en su vida. Va a ser difícil, hermano, alabar a Dios. Va a ser difícil que adore a Dios. Va a ser difícil que levante sus manos a Dios. Bendito Jesús. Porque ya está impregnado, hermano, de otra sustancia. Ya el pecado empezó a alterar en su vida, hermanos, algo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros, hermano, así de la misma manera como tenemos trabajos seculares, es difícil, hermano, ocultar en dónde estamos metiéndonos, bendito Jesús. Porque yo como albañil, hermano, no puedo andar así, ahora sí que como estoy ahorita, ando manchado de mezcla, de Redimix, hay unos hermanos que hasta me desconocen allá. Entonces, o más bien me desconocen cuando ando cambiado. Bendito Dios. Entonces, hermano, es difícil ocultar lo que nosotros elegimos o las decisiones que nosotros tomamos, hermano, en cuanto a dónde nos metemos. No nos podemos esconder. Bendito Jesús. Pablo dijo, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Vamos a ir para allá. 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 4, hablando sobre un soldado. Dice, ninguno que milita, ninguno que trabaja o que ejerce, se enreda en los negocios de la vida. Ojo, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos soldados de Cristo habemos aquí, hermanos? ¿Y cuántos estamos enfocados en lo que Dios nos llamó? ¿Amén? Dice el pastor, ¿subimos amén? Bendito Dios. Hermano, debemos de tener la seguridad, hermano, de que Dios puso un llamamiento santo en nuestras vidas. Y vamos a hacer la función, hermano, de ese trabajo al cual Dios nos eligió hacer. Entonces dice que como soldados, ninguno que milita, dice, o que milita en el ejército, o que está dentro del reino de Dios, se enreda con los negocios de la vida. A veces pasa esto, hermano, porque pensamos más en el trabajo, pensamos más en la provisión, y lo voy a decir ahorita como testimonio, hermanos. En esta semana pasada y la antepasada, hermanos, trabajé algunos días solamente, pero Dios me ha enseñado, hermano, a través de su palabra, que debo de confiar en Él, ¿verdad? Debo de confiar en su provisión. Bendito Dios. Imagínense, hermano, que yo anduviera desesperado. Dios lo sabe, y más que nada mi familia sabe, hermano, que
en ningún momento yo mostré desesperación, pero yo he confiado en Dios, que Él va a ser mi proveedor. Pero a veces, hermano, como creyentes, como hijos de Dios, nos enfocamos, hermano, más o nos enredamos, como dijo Pablo, en los negocios de la vida y nos olvidamos, hermano, poco a poco de la voluntad de Dios que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, por algo simple, hermano, empieza nuestro alejamiento de la presencia de Dios. No es por algo grande, todo empieza por algo pequeño. Entonces, debemos de tomar en cuenta, hermano, que todo pecado empieza con un poco de levadura. Amen. Un poco, hermano, un poquito. Dejar de asistir una vez. Luego ya se nos hace, la Biblia dice que no hagamos costumbre de dejar de congregarnos. Amen. Pero luego se nos hace 2 veces, fácil 2 veces. Y luego se nos hace fácil 3 veces. Y después, hermano, cuando menos lo pensamos, ya estamos alejados de la presencia de Dios. Amen. ¿Por qué, hermano? Porque preferimos la oferta o no creímos en la provisión de Dios para nuestras vidas, bendito Jesús. Es una de las cosas por las cuales a veces el cristiano, hermano, batalla, ¿verdad? Porque no le cree a Dios. No es el tema, ¿verdad? Pero en cuanto a los diezmos y las ofrendas, hermano, nosotros diezmamos porque creemos en la provisión de Dios y porque le damos a Dios de lo que Él nos ha dado, no para invertir, no para decirle, Señor, te voy a dar un peso para que me des 2. Esa no es la actitud correcta, ¿verdad? Te doy, Señor, de lo que me has dado, bendito Jesús. Y creo en tu provisión, creo en que tú me abrirás puertas. Entonces, hermano, yo no tenía trabajo, le digo, andaba haciendo un poco de trabajo, unos eran como, ¿cómo se puede decir? Garantías, se puede decir, de trabajos. Pero como que quería pasar por mi pensamiento, hermanos, dudar de la provisión de Dios. Y ayer, hermano, que fue el último día, el día sábado, fui a otro negocio, no iba a conseguir trabajo. Y ahí en ese negocio, hermanos, Dios me proveyó. Y estoy alegre, hermanos, y a veces confío más en Dios, ¿verdad? Confío más en su provisión, porque sé, hermano, que no nos va a desamparar, que no nos va a dejar, hermanos, sin comer, sin lo necesario, sin lo básico. Bendito Jesús. Decía nuestro pastor Reyes, hermano, la semana pasada que le visitamos, decía que el hombre, el creyente de Dios debe estar contento, como dice la Biblia, con lo que tiene. Con que tenga para comer y para vestir, debe estar contento. Amén. Y eso, hermano, crean que parece que no, pero sí marcó, hermanos, en mi vida. Bendito Dios, sí marcó en mi vida, bendito Jesús. Y así debemos de estar contentos, bendito Dios, con lo necesario. Dice la Biblia, hermano, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, bendito Jesús. Entonces, hermano, vamos a seguir, bendito Dios, hablando sobre la fermentación del pecado. La levadura, bendito Dios. La levadura, hermanos, como ya dijimos, es simbología de pecado. Ya dijimos que una pequeña porción, hermano, poco de pecado, leuda toda la masa. Ahora vamos a ir en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a ver, hermano, cómo afecta esa pequeña levadura en nuestra vida, hermano, si no le ponemos un alto. Usted y yo, hermano, somos los responsables, bendito Jesús, con la ayuda de Dios, de ponerle un alto al pecado. ¿Amén o no amén? Amén. Bendito Dios. Amén, hermanos. Ok. Santiago capítulo 1, versículo 12. Lo primero, hermano, que afecta esa poca levadura es en nuestros pensamientos. Dice, voy a leerlo del versículo 12, dice, bienaventurado o bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, lo que empieza a recibir en su pensamiento, es atraído y seducido. Es como una carnada, hermano. El pecado es como una carnada. Amén. Cuando alguien va a pescar y obviamente quiere sacar pescados, avienta una carnada, pero dentro de esa carnada va un anzuelo. La víctima, hermano, solamente ve la carnada, no mira el anzuelo. Entonces, por eso muchos pececillos agarran la carnada y cuando ya sienten, ya traen el anzuelo en la garganta, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, hermano, a veces miramos solamente la carnada, pero no miramos el anzuelo. Entonces, el primer punto, ¿cómo empieza, hermano? Como decíamos, con algo pequeño, empieza en nuestros pensamientos. La mayoría de las veces, hermano, hablando de provisión, hablando de tener malos pensamientos, empieza con algo pequeño solamente. Esto no me va a causar daño. Una sola vez que deje de asistir. Y así empieza, hermano, poco a poco. Entonces dice que luego afecta en nuestras decisiones. Punto número 1 es que afecta en nuestros pensamientos. Punto número 2, afecta en nuestras decisiones o en nuestras acciones. Amén. Y el punto número 3 es que erramos o andamos fuera de la voluntad de Dios, y a su vez, hermano, eso produce una muerte espiritual en nuestras vidas. Termino de darle lectura a esos textos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. En una versión, hermano, que se llama versión Kadosh, dice de esta manera: en cambio, cuando cada uno es tentado, es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido, el deseo pare al pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte o concibe la muerte. Entonces, todo se va dando paso a paso, ¿no? Y el apóstol Pablo nos dice esta recomendación, que debemos de ser panes sin la vieja levadura, Amén. sin pecado, ¿no? Debemos de santificarnos para Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Ven? Bendito Dios. Eso les advirtió a los corintios el apóstol Pablo. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer, hermano, para no dar lugar al pecado? ¿Qué cree que debemos hacer? La respuesta está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a ir ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Una porción de Filipenses. Voy a leerlo todo, pero dice, ¿estamos ahí? Amén. Amén. Dice, por tanto, o por esta causa, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocúpate en tu salvación. ¿Cómo nos vamos a ocupar en nuestra salvación, hermano? ¿Cómo dice su Biblia? Con temor y temblor, con reverencia. No jugándole, hermano, a que somos, Amén. a que no pasa nada. No jugándole a que no pasa nada. Debemos de ocuparnos en nuestra salvación. ¿Y cómo nos vamos a ocupar en nuestra salvación? Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado una asignación, tanto del que barre, como el que, hermano, ministra la alabanza, el que ministra desde el púlpito, el que recibe a los hermanos, el que tiene su tiempo de oración, el que ministra oración. Todos, hermanos, como cuerpo de Cristo, tenemos una función dentro de la congregación. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, el consejo es, ocúpate en tu salvación, ocupados en vuestra salvación.
hazlo con reverencia, hazlo con toda diligencia, hazlo con todo el temor que Dios se merece. Amén. Hazlo con todo lo que esté a tu alcance. Cuando nosotros, hermano, tomemos y hagamos parte de nuestra vida este texto, esta palabra que da el apóstol Pablo a los filipenses, vamos a entender, hermano, que lo que esté a nuestro alrededor, las circunstancias adversas, hermano, que pasen en nuestro alrededor, no nos va a detener para desenfocarnos del llamado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En cambio, hermanos, si le ponemos más atención a las circunstancias, a las ofertas, a los negocios de esta vida, vamos a desencajarnos, ¿verdad? Nos vamos a enredar en los negocios de esta vida, como le dijo Pablo a Timoteo, y poco a poco, hermanos, vamos a ir menguando. Poco a poco, hermanos, vamos a ir careciendo, bendito Jesús, y cuando nos vamos a dar cuenta, vamos a estar en un lugar en donde nunca pensamos estar. Pero todo empieza de poco, hermano. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Altera toda la masa. Entonces, el consejo es, ocúpate en tu salvación, hermano, en lo que Dios le asignó. Y hágalo con reverencia, hagámoslo con respeto, con el respeto que Dios se merece. Inclusive desde barrer, hermano. No venimos a barrer para los hermanos. Venimos a barrer para que los hijos redimidos por Dios, ¿verdad?, vengan a glorificar a Dios, y lo hacemos para Dios. Efesios 6:7 dice que todo lo que hagas allá en lo secular, en tu trabajo, en tu empresa, dice, hazlo como para Dios. Amén. No lo hagas como para el hombre. Y de Dios, hermano, va a venir la recompensa. Amén. No trates de hacer como que haces. Amén. O como que arreglas algo, ¿no? A mí cuando me habla para arreglar algo, le digo, ¿sabe qué? Prefiero ser, hermano, honesto con la persona. No, pero es que nomás píntale. Es que nomás quiero que le resanes. Es que no le va a funcionar. Pero a veces no necesita que la persona nos diga eso, ¿no? Nosotros caemos, ¿verdad? Y queremos hacer fraude con las personas. Ah, no, es que le voy a decir que en mi presupuesto le voy a hacer esto, esto y esto, y al último, hermano, nomás termino resanando. Eso es un fraude también. Entonces no nos acordamos que lo que le estamos haciendo a esa persona, lo estamos haciendo para Dios. Entonces hagamos, hermano, nuestro trabajo, la asignación que Dios nos dio, como para Dios, bendito Jesús. Si no nos estamos ocupando en esto, lo más probable, hermanos, es que perdamos nuestra seguridad y estar dándole cabida a nuestra vida, que otro gobierne en ella, bendito Jesús. Para terminar, hermano, vamos a ver 3 ejemplos de asignación con 2 hombres, hermano. Saúl, conocemos la vida de Saúl, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál fue la asignación de Saúl? La mayor asignación que se le dio a Saúl. Sabemos, ¿no? Lo que hemos escuchado. Se le dio un mandamiento a Saúl, que fuera y derrotara o que exterminara ¿a quién? A Amalek, ¿verdad? Que tipifica el pecado, que tipifica la adversidad, todo aquello que está contra Dios. Entonces, Saúl, hermano, no podemos decir que obedeció a medias, simplemente desobedeció. Porque dice que agarró de lo que miró más, de las reses más bonitas, y se las trajo, pero el profeta, hermano, lo confrontó a través de la autoridad de Dios, y le dijo, ¿qué es lo que viene detrás de ti? Primero le preguntó, ¿no? Dijo Saúl, he venido de hacer de todo lo que Dios mandó que hiciera. Dice que atrás de él, hermano, se escuchaban los bramidos de las vacas, de las ovejas, de todo aquello que él había, hermano, agarrado para sí. Y puso como excusa, dijo, es que los traje para adorar a Dios. Y la palabra de Dios, hermano, a través del profeta fue tajante. ¿Y cuál fue la consecuencia de Saúl, hermano? Por su desobediencia, fue cortado, hermano, de la asignación que Dios le había dado. Fue desechado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir que Saúl desobedeció? Desobedeció.
Otro ejemplo, hermano, que en días pasados se nos explicaba también sobre Jonás. Jonás, hermano, podríamos decir que cumplió, pero no lo hizo con la actitud correcta. Porque le dijo Dios, ve a Nínive, pregona, predica la palabra para que se arrepienta el pueblo de Nínive. En cambio, hermano, Jonás dice que se preparó, en un texto dice que se preparó para huir de la presencia de Dios. Amén. Entonces, Jonás no agarró y dijo, voy a hacer como que, dice que se preparó, hermano. Imagínense, vamos a suponer que Dios lo mande a La Paz, vamos a decir a La Paz, ¿no? Y le diga que le da una asignación para ir para allá. Entonces, ¿en La Paz hace calor o hace frío? Calor. Normalmente hace calor, ¿no? Regularmente, digamos, un clima templado. Pero usted se prepara para ir a La Rumorosa o para ir a una montaña. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Amén. No tiene que ver nada, hermano. Pero ahí dice en un texto de la Biblia, dice que Jonás se preparó para huir de la presencia de Dios. Dice que tomó una embarcación para otro lado cuando su asignación, hermano, estaba en otro lugar. A veces, hermano, Dios nos da mandamientos y lo hace, hermano, para que nosotros también maduremos. Amén. Lo hace para que maduremos. Porque a veces Dios pone en nuestro corazón predicarle a una persona, quizás al vecino que ni le hablamos, que ni los buenos días le damos. Y como creyentes, sinceramente, no puede ser así, hermano. Estamos errados, hermano. No podemos comportarnos como gentiles cuando somos parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Verdad? Si el vecino se porta de una manera hostil con nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Nosotros representamos a Dios. Y fíjese, vamos a ir a Filipenses. Capítulo 2 ahí y versículo 5. ¿Cuál fue el carácter, hermano, de Dios? Y el carácter que Dios quiere poner en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, en otras versiones dice, no se aferró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ojo en esta palabra, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, hermano. Él mismo se despojó. Amén. Dice, tomando forma de siervo o de esclavo. Esta palabra siervo, hermanos, en una traducción más antigua, dice tomando forma de esclavo. ¿Qué es lo que hace un esclavo, hermanos? Servir. Servir. ¿Y él elige qué hacer? ¿O su amo? El amo. Su amo elige qué va a hacer el esclavo. Amén. ¿Quién es nuestro amo, hermanos? ¿Quién es nuestro Señor? Dios, Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Y nosotros somos sus esclavos. Amén. Y lo que Él elija, hermano, qué hacer para nosotros, es lo que debemos de hacer nosotros. Amén. Amén. Aún, hermano, los ángeles, los arcángeles y los serafines y los querubines tienen una asignación especial dentro del reino de Dios. Y aquí en la tierra, hermano, a nosotros se nos ha dado también una asignación especial. Entonces dice, tomando la forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo otra vez. En cierta ocasión le dijo Jesús, hermano, a este hombre, hermano, que estaba poniendo una sentencia sobre él, dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por sí mismo. Yo pongo mi vida. ¿Ven? Entonces dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Jesús. Entonces, hermanos, nos conviene caminar bajo la voluntad de Dios, pero para ello, hermano, tenemos que despojarnos de la vieja levadura, de ese pecado, hermano, que todavía está ahí. Yo no sé por qué Dios puso esto en mi corazón, ¿verdad? Porque ha venido trabajando con esa palabra. Es porque hay algo, hermano, que quizás tenemos ahí escondido, o hay un pecado que por ahí anda rondando. Entonces nos conviene, hermano, para ser partícipe de esta fiesta, ¿verdad?, que vamos a tener, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, ser libres, hermano, de esa levadura. Yo necesito, hermano, cada día santificarme, que Dios me santifique cada día. Que Dios, hermano, cada día trabaje en mí, porque, como dice una frase de nuestro pastor, no somos producto terminado. Por eso estamos aquí, hermano, por eso venimos y nos congregamos, alabamos a Dios y venimos a escuchar su palabra. Porque nos estamos santificando a través de su palabra. Estamos, hermano, queremos cumplir esa asignación que Dios nos ha dado. Bendito Jesús. Y terminamos con el último texto, hermano, Mateo capítulo 7, versículo 13. Con este texto terminamos. Sigue predicando, hermano. Bendito Dios. ¿Sigo predicando? Bien. Mateo 7, capítulo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento, el consejo de nuestro Dios? Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Nosotros como hijos de Dios, hermano, ya no debemos de tener un comportamiento o anhelar hacer negocios como la demás gente hace, porque tenemos una asignación. Amén. Entonces dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por esa puerta amplia, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quién cree que es esa puerta, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él puso mandamientos, hermano, puso preceptos, puso ciertos estatutos, hermano, para que nosotros a través de eso nuestras vidas sean dirigidas hacia su voluntad. Entonces, si nosotros no queremos entrar, hermano, por esa puerta, dice que hay otra puerta espaciosa, ancha. ¿Y qué trae esa puerta? Perdición. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Tratar de entrar, hermano, por esa puerta angosta, la que nos lleva a tener la vida eterna.